paciente que llega con una fuerza en 0 es un paciente que difícilmente va a recuperar. Un paciente que llega con una escala de fuerza de 50, 60, 70%, casi siempre te recuperan al 100%. Entonces, por eso la importancia de acudir en una fase temprana, a tiempo, para que te hagan tu diagnóstico y decidir el tratamiento para ti. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar sobre el sistema nervioso, uno de los sistemas más importantes del cuerpo y un sistema al que tenemos que ponerle mucha atención en nuestra vida. Para este capítulo me acompaña el doctor Daniel Piñón, médico neurocirujano, especialista en cirugía de columna. Bienvenido, correcto. Doctor. Muchas gracias, Anaí. Mucho gusto. Antes que nada, un saludo a todos. Bueno, pues estoy muy contento de que me hayan invitado. Es un placer venir a hablar con ustedes de lo que más me apasiona, ¿no? Que es el manejo de mis pacientes con patologías neuroquirúrgicas. Responder estas preguntas que a lo mejor a veces los médicos damos como muy por sentado que la mayoría de la población los puede saber, pero que a veces es importante que la recordemos, porque eso pues nos deja que los pacientes tengan mucho mayor información para tomar las decisiones. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta, lo más importante es que si bien no entiendan lo que yo sé, porque pues obviamente tengo todos mis años de estudio, al menos tienen que entender lo que les está pasando, claro, para que tomen una decisión en el manejo que les propongo, o como ahorita lo vamos a platicar, no siempre tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Tenemos muchas alternativas, tenemos desde los manejos conservadores, los manejos mínimamente invasivos o las cirugías ya cuando son necesarias. Perfecto, doctor. Va a estar súper interesante este capítulo y justo eso, el que podamos resolver todas las dudas que tengamos acerca de cosas que a lo mejor a la gente todavía le da un poquito de miedo, ir al neurocirujano. Exacto. ¿Qué terror ir al neurocirujano? Sobre todo cuando la gente escucha cirugía, que ya va implicado en nuestro nombre, pues vamos, neurocirugía. La gente a veces dice, no, mejor me espero, dejo pasar más tiempo o lo dejo de lado. Y muchas veces un tratamiento oportuno, sobre todo en la neurocirugía, un tratamiento oportuno, a veces puede llevarte, a veces, la mayoría de las veces lleva a un mejor desenlace, ya sea con manejo conservador o incluso que requieras una cirugía. A veces puede ser una cirugía menos invasiva si le dejas pasar menos tiempo a tu enfermedad. Exactamente, Doc. Entonces, platícame un poquito, ¿en qué consiste la neurocirugía? Ok, mira. Muchas veces hay un poquito de controversia porque tenemos dos especialidades, la neurocirugía y la neurología clínica. Y a veces como que nos confunden mucho. Quieren ir con uno, quieren ir con otro. Como que tenemos digamos, se revuelven las dos especialidades porque los dos tratamos el sistema nervioso central. ¿Qué tratamos? Pues básicamente todas las enfermedades que tengan que ver con el cerebro y con la médula, y columna, que en este caso que es básicamente la protección de la médula y las raíces nerviosas. Le llamamos sistema nervioso central precisamente a cerebro y a médula. Ya en cuanto salen las raíces nerviosas de la columna, estamos hablando de sistema nervioso periférico. La mayoría de los neurocirujanos no tratamos estas patologías, generalmente se necesita una especialización extra, pero la diferencia entre estas dos especialidades, la neurología clínica y la neurocirugía, es el tipo de patologías que tratamos, el tipo de enfermedades. Los neurocirujanos tratamos las patologías que tienen potencialmente un manejo quirúrgico, como por ejemplo pueden ser tumores, sangrados, golpes o traumatismos o patología degenerativa de columna. Cuando por ejemplo los neurólogos tratan patologías del sistema nervioso que no son susceptibles a manejo quirúrgico, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, las enfermedades demenciales. Eso es lo que nos hace la diferencia. Pero a grandes rasgos, nuestra labor es tratar las enfermedades que aquejan tanto al cerebro como la médula y las raíces nerviosas a la salida de la columna. Súper, Doc. Súper, Doc. Ahora, Doc, acabas de decir cosas muy importantes. Los golpes, los accidentes viales, todas las veces que llegamos a tener una contusión a lo mejor en la cabeza o no, ¿cómo podemos detectar que puede llevarme a algo más grave y por qué es muy importante poner atención a cada una de las lesiones que llegamos a tener en estas partes tan importantes que mencionaste del cuerpo? Ok, mira, si hay algo muy bonito del sistema nervioso central, cerebro sobre todo, es que es muy específico. De hecho, los neurocirujanos de antes, cuando se empezó a gestar la especialidad, pues obviamente no tenían toda la tecnología que tenemos ahorita, ¿verdad? No había resonancias magnéticas, no había ni tomografías, a veces nada más había puras radiografías, pero el sistema nervioso central es tan bello que te va haciendo muy específica las lesiones. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una lesión
llámele un sangrado, tienes un tumor en esa área, tuviste un infarto pequeño. Dependiendo del área del cerebro donde esté la alteración, o dependiendo del área, por ejemplo, de la médula, o si está a la salida de una de las raíces nerviosas, te va a dar síntomas muy específicos. Y antes se basaban completamente en la clínica, es decir, si el paciente tenía ciertos síntomas y ciertos signos a la exploración física, ellos podían establecer no solamente qué tipo de patología estaba, sino exactamente en dónde estaba. Por decirlo, decirte, oye, ¿sabes qué? La lesión tiene esta lesión que involucra, por ejemplo, no sé, una alteración motora, pero solamente te está dando la alteración en un lado del cuerpo. Debe estar en un hemisferio cerebeloso cercano del área motora. Okay. Porque si estuvieran involucrados los dos brazos, nos iríamos más a la médula, porque la médula está más pequeña. Entonces, estaríamos pensando más que hay algo que está dañando en esa área, básicamente ambos lados. Entonces, por eso es muy importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, la consulta no solamente es ver estudios, no solamente es que me lleves tu resonancia magnética, tus radiografías, tu tomografía, porque yo siempre les digo, si solo se tratara de ver estudios, sería súper fácil. Es más, yo creo que ni consultorio tendríamos. Yo les diría, ¿sabes qué? Mándame los estudios, tú te operas, tú no te operas, tú haces esto, tú haces lo otro. La consulta lleva, yo considero que son 3 pilares fundamentales. Uno es la anamnesis. ¿Qué significa esto? La plática, la charla con tu paciente, que te platique cuándo empezó su enfermedad, sus síntomas, cómo empezaron, que te vaya describiendo cómo fue el cuadro. Luego viene la exploración física, pasarlos a la mesa de exploración, ver así toda la exploración física completa, pares craneales en lo que es cráneo, fuerza, sensibilidad en las extremidades, los reflejos, las alteraciones del cerebelo que involucran mucho equilibrio, control de movimientos finos y finalmente la exploración de los estudios de imagen. No todas las patologías, y eso es muy importante porque hay veces que los pacientes llegan conmigo ya básicamente con el peor escenario, llegan tristes, llegan angustiados pensando que se van a operar porque en su reporte traen una hernia de disco, una compresión de canal, un desplazamiento vertebral. Entonces llegan angustiadísimos ya pensando en lo peor, ¿verdad? Entonces ahí te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vengo básicamente a que me opere. Tú te explica cómo fue sus síntomas, tú haces su exploración física y resulta que dices, oye, es que sí traes una hernia de disco pequeña, pero ¿sabes qué? No creo que necesites el tratamiento quirúrgico. Vámonos a lo mejor primero con un tratamiento conservador. Vamos a darte ciertos fármacos, vamos a darte rehabilitación física, vamos a mantenerte a lo mejor en vigilancia y ya si esto no mejora, entonces podemos ya buscar la alternativa quirúrgica. La neurocirugía siempre es una especialidad, creo que casi todas las especialidades llevan el mismo principio, debe de ser de menos a más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al paciente con lo menos que le podamos hacer, que le resolvamos su problema, es mejor. Y ya cuando no, tenemos que ir usando las alternativas cada vez más invasivas. Un paso a la vez. ¿Vale? Wow. Mucha información. Sí. Doctor, dijiste ahorita algo y me llama mucho la atención, el que podamos desmenuzar cuáles son las diferencias entre una lesión de columna y una lesión en médula. Sí. ¿En qué radican? Bueno, ahí más bien yo creo que me estás diciendo... la médula, haz de cuenta, el cerebro es el centro de mando. Ahí se gestan todos los que son los impulsos nerviosos para llevar a cabo pues todas nuestras funciones. Ahí está básicamente nuestra conciencia, está básicamente, es quien da las órdenes. Sí. Luego, pero ¿cómo va a dar las órdenes? ¿Verdad? Porque el cerebro está en la cabeza. ¿Cómo va a llegar a los ojos? ¿Cómo va a llegar a los oídos? ¿Cómo va a llegar a las piernas, a los brazos? Ahí es donde están básicamente el cable central, que es la médula. La médula es el cable central para conectar básicamente todo nuestro cuerpo, brazos, piernas. Y nos da no solamente la capacidad de movernos, sino da la retroalimentación. O sea, nos va a decir, por ejemplo, qué estamos sintiendo. Muchas veces no solamente es sentir si está frío, si duele, si no duele, si hace calor, si me está quemando. Es a veces también sentir, por ejemplo, la posición de nuestros brazos. Entonces, ahí, cuando yo hiciste tu pregunta, más bien médula y columna van muy de la mano, ¿sí? Porque la médula es el cable central, pero la médula es un tejido sumamente friable, es un tejido que fácilmente se daña, necesita algo muy robusto para protegerlo, porque imagínate, igual el cerebro, si yo pudiera
meterte al quirófano y decirte, mira, aquí está el cerebro, tócalo. Haz de cuenta que es como una gelatinita, bien blandita, bien delgadita, porque esas son las características que requiere el sistema nervioso central. Las neuronas están ahí, son muy frágiles. Entonces, ¿qué necesita este sistema? Necesita una protección. Y en este caso, nuestra cabeza, el cráneo lo protege, así como en la médula, la columna lo protege. Entonces, es por eso que muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, nos chocan, generamos una lesión, el cerebro le llega la información de que se dañó parte de la columna porque duele el cuello, duele la columna lumbar. ¿Y qué va a generar de forma inmediata? Contractura muscular. Esa es la forma en que, por ejemplo, nuestro cuerpo trata de proteger lo más importante. Porque imagínate, si tuviéramos una lesión medular, estamos hablando de que pudiéramos tener desde alteraciones motoras que pueden llegar desde cuadriplegia, paraplegia, dándonos una limitación en nuestra actividad, en nuestro día a día, pues en nuestra calidad de vida. Esa sería la diferencia. Yo creo que como neurocirujanos no podemos quitar una ni la otra. Porque yo no puedo entrar, por ejemplo, a una cirugía de cráneo sin tener que quitarte un pedacito del cráneo, digo de cerebro, sin quitarte un pedacito del cráneo. Generalmente lo volvemos a reconstituir. Igual de la misma manera, si tienes una patología en columna, no puedo llegar a la columna sin abrir un pedacito a tu médula, sin abrir un pedacito de tu columna, ¿verdad? Quitar un pedacito de la vértebra para poder quitar una hernia de disco, etc. Entonces, esas serían las diferencias. Yo te diría, el cerebro, la médula, básicamente son los encargados, o básicamente los centros de mando. Y el cráneo y la columna son básicamente el sistema de protección de este sistema. ¿Vale? Wow. Bueno, y ahorita mencionabas, por ejemplo, diagnósticos como una hernia. Diagnósticos de específicamente la columna. ¿Esto cómo nos puede afectar? Me interesaría saber más sobre eso, porque estamos diciendo que tenemos que cuidar mucho la médula porque es súper delicada. Claro. Para eso está la columna que nos la va a proteger. Exacto. Pero bueno, ya estoy teniendo un problema a lo mejor con una hernia. ¿Cómo es esto? O sea, me interesa cómo se ve, qué se hace, qué es lo que sigue, Doc. Mira, haz de cuenta, cuando tenemos una patología de columna, hay que recordar, y eso es muy importante, que la columna no solamente son vértebras y discos intervertebrales. A grandes rasgos, las vértebras son las estructuras que componen la columna. ¿Por qué? Porque nuestra columna es relativamente móvil. Cuello se mueve, la columna lumbar tiene cierto movimiento. Tal vez la torácica no, porque lleva las costillas, el esternón, que es más rígido, pero es una estructura móvil, igual que la mayoría de nosotros somos seres que nos movemos. Entonces, en ese sentido, la columna no solamente involucra, o las patologías de columna no solamente involucran las vértebras y los discos intervertebrales. Hay ligamentos, hay músculos, y todas estas también nos pueden generar molestias. ¿Cuál es la molestia principal, por ejemplo, en la patología de columna o en las enfermedades de columna? Pues casi siempre es el dolor y el entumecimiento. Hay un término súper común, la mayoría de la gente lo dice muy frecuentemente, la ciática, ¿sí? Y muchas veces lo confunden con el nervio ciático, porque para colmo de los males hay un nervio que se llama ciático, que pasa justamente por la región glútea. Y por eso la gente lo denomina así, porque justamente es el trayecto que nos da las alteraciones. La ciática, en términos médicos, se llama radiculopatía. Radis, en el latín, significa raíz. Es el nacimiento de las raíces nerviosas. Entonces, cuando tenemos una patología que puede provocar que se pincen o se atrapen las raíces nerviosas o una parte de la médula, se va a empezar a perder las funciones que tiene esta. Y como la mayoría de las funciones que percibimos es lo que siento y lo que puedo hacer, o sea, el movimiento, generalmente van a ir estas dos alteraciones ligadas de la mano. Es por eso que, por ejemplo, una hernia de disco, tú me dices, oye, ¿sabes qué? Levanté algo bien pesado, lo levanté mal, agaché la espalda y sentí hasta un tirón, se me contracturó la espalda y de ahí empecé con un dolor en la espalda que se me iba por la pompa y luego se me iba por toda la parte posterior de la pierna y a veces hasta la punta del pie. Y a veces, fíjate, sentía como que se entumecía toda esta parte de la pierna del pie. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Sabes qué? Es probable que con ese movimiento, con ese sobreesfuerzo, generaste que el disco intervertebral hiciera demasiada presión, se rompiera y una parte se saliera. Eso es una hernia de disco. Ahora, las hernias de disco son más comunes en pacientes jóvenes, ¿sí? No sé si a lo mejor lo has oído también, ¿no? Hay hernias, por ejemplo, también del abdomen, hay hernias inguinales, porque las hernias tienen el mismo principio. Se rompe algo,
se genera un agujerito y algo se sale de su lugar. Acá son los intestinos, en este caso son los discos intervertebrales. Pero hoy en día casi todo mundo le quiere decir hernias a todo. ¿Te das cuenta que todo dices, ay, esto es hernia de disco, esto es hernia de disco? Y los discos tienen la peculiaridad de que las hernias reales casi siempre son traumáticas. O sea, fue algo fuerte que te generó que se rompiera y se saliera un pedazo del disco. Pero en términos generales, los discos intervertebrales, si se salen de su lugar de forma crónica, o sea, de forma muy, digamos, de poco en poco, eso se va llamando, dependiendo en qué fase estén. Si se sale un poquito, es un abombamiento. Luego se sale un poquito más, es una protusión. Se sale todavía un pedazo mayor, se llama extrusión. O si se sale el pedazo, incluso se separa el disco intervertebral, se llama secuestro. Ahora, las patologías de disco, sobre todo las crónicas, incluso las que son de carácter agudo, la mayoría pueden tratarse de forma conservadora, pero depende mucho de cómo han llegado los pacientes, cómo estén sus síntomas y cómo respondan a los tratamientos inicialmente. Suena horrible. Pues, suena horrible. Mira, suena horrible, pero el problema es que nuestros pacientes ya tienen la patología. Entonces hay que ofrecerles algo. Y aquí por eso te digo, sí es bien importante, por eso me gustó mucho cuando estábamos hablando sobre el script, precisamente hablar sobre esta peculiaridad donde no siempre tenemos que terminar en un procedimiento quirúrgico. Hay muchas alternativas y sobre todo, siempre, como te decía, de menos a más. Mientras podamos resolverle los síntomas y la patología a nuestros pacientes con menos invasión, siempre va a ser mucho mejor. Ahora, Doc, supongamos que yo levanté una cosa que no debía haber levantado y ya, una hernia. Y yo empiezo a tener a lo mejor algún malestar en mis piernas o en mi pie o tal. ¿Cómo saber yo que realmente fue una hernia y que no es algo ortopédico, que tengo que ir al ortopedista o que tengo una lesión de un golpe o muscular? Sí. ¿Cómo puedo diferenciar eso? Mira, yo te diría ahí, porque es muy común. Los dolores de espalda básicamente son los dolores más comunes que existen en la población general, en el mundo entero, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento nos hemos lastimado la espalda, nos hemos lastimado el cuello, porque dormimos mal, porque levantamos algo más, porque hicimos un ejercicio más fuerte en el gimnasio, no sé. Pero en términos generales, si el dolor de espalda a lo mejor se te quita de forma espontánea en un par de días, no pasa nada. Pero algo que tienes que tomar mucho en cuenta, si el dolor es persistente, que no se quita a lo mejor con los primeros fármacos que llegues a utilizar, o llegas a tener algunas alteraciones ya más de tipo neurológica, que es como te dije, si el dolor es solamente en la espalda, generalmente nos enfocamos a que puede ser una cuestión muscular, pero si el dolor tiene las características que te dije ahorita, acuérdate, radiculares. ¿Qué significa? Está pinzado algo, entonces el dolor empieza en la espalda, se te corre y se te va a la pierna. Ya nos está hablando de que, por ejemplo, ahí a lo mejor sí valdría la pena la valoración por una especialista en columna. Si aparte se acompaña de zonas de adormecimiento, pues más. Y sobre todo cuando el dolor te genera cierto grado de incapacidad, lo ideal es inicialmente ver a un especialista de columna para que él te haga todo lo que te dije, te haga tus preguntas, te haga tu exploración física y valore los estudios, ya sea que lleves alguno o bien, muchas veces, yo siempre les digo a los pacientes, a veces es más fácil que vengan, lo revisamos y luego ya decidimos qué estudios hacemos, ¿verdad? Porque hay veces que el paciente se lastima la espalda y va y se gasta en una resonancia magnética, que pues es un estudio costoso, ¿verdad? Y a veces tú llegas, lo revisas, la resonancia está perfecta, el paciente no tenía ningún síntoma radicular y pues ya gastó la resonancia magnética. A veces llegas a la consulta, que te valore tu especialista y ya se defina qué es lo que tenemos que hacer. Pero casi siempre yo te diría eso. Los dolores de espalda son muy comunes. Si se quitan de forma espontánea no pasa nada. Si son dolores que te están dando muy frecuentemente o tienen estas características de la irradiación hacia las piernas, la irradiación hacia los brazos o las zonas de entumecimiento, hay que ir a un especialista. Y ni se diga si es que existe una limitación del movimiento. Si tú ya das la orden y el piecito se levanta con mucha dificultad, hay que ir inmediatamente a un especialista. ¿Por qué? Porque las patologías del sistema nervioso central son tratables en medida de qué tan dañado esté el sistema nervioso central. Hay algo que nosotros en medicina nos lo repiten muchas veces. Todas las células del cuerpo se pueden regenerar. Bueno, no todas. La mayoría de las células del cuerpo se pueden regenerar. ¿Cuáles no? Las neuronas.
tienen una tasa realmente de que se renueven mínima. Sí hay áreas, pero ya después de que nos formamos en la pancita de nuestra mamá, básicamente las neuronas ya están hechas. Se van a ir acabando conforme pasa la vida. Pero si las neuronas se dañan, entonces ya no hay vuelta atrás. Por eso que cuando un paciente tiene un accidente automovilístico y se secciona la médula, no tenemos mucho que hacer porque ya se desconectaron esas vías. Okay. Las neuronas son células tan impresionantes y células pues llaman tanto la atención porque a pesar de que son microscópicas, por ejemplo, la vía motora empieza y son solamente 2 células. Una que está en el cerebro y una que está en la médula. O sea, que aunque sea microscópica, una neurona va desde tu cerebro hasta acá. Así de larga es la neurona. Entonces, imagínate, si se lesiona, ¿cómo va a llegar una neurona que se geste de nuevo a generar toda esa vía que se generó desde que nacimos? Ya no se puede. Por eso es muy importante, como decías ahorita, el tratamiento de la patología neurológica en la fase temprana. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, si usted me llega aquí con una limitación de movimiento moderada, es probable que con el tratamiento quirúrgico, la rehabilitación física, usted vaya a mejorarme esa fuerza. Pero si usted me llega aquí ya sin mover nada el pie, es muy probable que la vía ya esté lesionada. Algo importante, por ejemplo, cuando ya se requieren cirugías, si la cirugía tiene la característica o lo principal de la cirugía es detener la enfermedad, sobre todo en columna. La mayoría de los pacientes mejoran. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, si tú estás perdiendo fuerza en tu pierna porque tienes una compresión severa en tu médula, una compresión severa en las raíces nerviosas de la región lumbar, la cirugía, lo único que te puedo garantizar es que no avance. Pero la mayoría de los pacientes, arriba del 80%, van mejorando con rehabilitación. Pero depende mucho con qué escala de fuerza lleguen. Un paciente que llega con una fuerza en 0 es un paciente que difícilmente va a recuperar. Un paciente que llega con una escala de fuerza 50, 60, 70%, casi siempre te recuperan al 100%. Entonces, por eso la importancia de acudir en una fase temprana, a tiempo, para que te hagan tu diagnóstico y decidir el tratamiento para ti. Wow, qué interesante, Doc. Oye, decíamos ahorita algo y me llama mucho la atención. En México no manejamos muy bien, que digamos. Sí. Se sabe. Sí. Entonces, y ni las calles, o sea, no. Ni las vías, ni los señalamientos, ni nosotros, ni nadie. Y si a eso le agregamos que la vida cotidiana de pronto es muy agresiva con cómo levantamos las cosas, cómo movemos y todo esto. ¿Hay alguna manera de que podamos prevenir este tipo de lesiones? ¿Qué debemos cuidar? Por ejemplo, las personas que hacen deportes de alto impacto. Bueno, tienen que cuidar su cabeza, lo sabemos, pero es muy importante que cuidemos también la columna. Y creo que es algo que descuidamos bastante todos. Mira, primero que nada, lo que es para tu cráneo, tu cerebro, siempre hay que tener las protecciones adecuadas. Si vas a manejar motocicleta, si vas a andar en patines, si vas a andar en bicicleta, tu casco es muy importante. Y para la columna, obviamente aquí hay un término que usamos muy frecuentemente que llamamos higiene de columna. Y la higiene de columna no solamente son para los pacientes que tengo con patologías de columna, es para todos, es para ti, es para mí, es algo que tenemos que llevar a cabo siempre. ¿En qué consiste la higiene de columna? Número 1, las posturas. Es muy común que ahora pues con el celular lo sacamos y hasta estamos en una reunión y estamos así todo el tiempo acá que no queremos ver o por flojera lo tenemos siempre abajo. La postura del cuello siempre hacia abajo lo va a estar dañando. ¿Qué es mejor? Levanta tu celular, mantén una adecuada postura en tu cuello. La columna lumbar es lo mismo. La columna lumbar tiene mucha implicación porque básicamente es el eje, ¿verdad? Nuestro centro de gravedad está muy cercano ahí a la columna lumbar y es una columna relativamente móvil. Entonces, la postura es muy importante. Cuando nos agachamos, sobre todo si vamos a recoger algo, pero incluso agacharnos hasta abrocharnos las agujetas, importante mantener siempre la espalda recta. Es algo que a veces nos lo repiten mucho cuando vamos al gimnasio, ¿no? Oye, pues si vas a levantarte, la espalda siempre recta, no la dobles, porque cuando tú doblas la espalda, lo que forzosamente vas a necesitar hacer de nuevo la extensión. Y al extender es donde se puede dañar la columna porque le estás generando que la fuerza la hagan la región lumbar, la región cervical. Entonces parte de eso es de la higiene de columna. Pero ¿qué también implica la higiene de columna? El fortalecimiento muscular. Somos una sociedad que actualmente somos muy sedentaria. Entonces a veces queremos soluciones mágicas, ¿verdad? No, pues
opéreme y se me quitan los dolores. No, bueno, sí, si es necesario hacemos la cirugía, pero también necesito que tú pongas de tu parte para que cuides tu columna. Y eso implica que los músculos, acuérdate que te dije ahorita, la columna no solamente son vértebras y discos, hay músculos, hay ligamentos. Si los músculos alrededor de tu columna, los músculos multífidos que hacen la extensión, la flexión de la columna, están fuertes, tienes una adecuada masa muscular, tu columna tiene mucha estabilidad. Entonces, al tener suficiente estabilidad, incluso aunque llegues a hacer un mal movimiento, te van a respaldar tus músculos. ¿Por qué? Porque incluso yo, que soy especialista en cirugía de columna, a veces se me va la onda y levanto algo mal y digo, chin. Pero vaya, si tienes un adecuado fortalecimiento muscular, tu columna va a estar en buenas condiciones para soportar estas cosas. Y es precisamente esto, lo que le llamamos higiene de columna, lo que va a prevenir las enfermedades. Y finalmente, pues obviamente un adecuado peso. Los pacientes ya con obesidades muy avanzadas tienen que tener una sobrecarga a la columna mucho mayor. Entonces, hay pacientes que tienen realmente muchos dolores de columna, muy asociados a esa fatiga muscular, con cervicalgias, con lumbalgias de repetición, que incluso con un fortalecimiento muscular, un control de peso, básicamente mejoran todos sus síntomas. Entonces, la prevención es muy importante en la patología de columna. La patología de cerebro es diferente, ¿verdad? Porque ahí pues ya implican que sobre todo lo que puedes prevenir son accidentes. Pero ya lo demás, si son alteraciones vasculares, si son tumores, si son alguna cuestión ahí de un infarto, ahí lo ideal es siempre acudir a la valoración para ver de qué se trata. Pero sí es sumamente importante esos dos pilares, la prevención y el diagnóstico temprano para que tengas un tratamiento eficaz. Y como población global, ¿qué podemos hacer para mantener en buen estado nuestra columna, nuestro cerebro? O sea, acompañado siempre, por supuesto, de una buena alimentación, de hacer ejercicio constantemente, pero no sé, ¿hay algo más que podamos hacer o algo que no debamos hacer? Pues mira, básicamente es cuida tu columna. Sí. Ya lo mencionaste, o sea, el ejercicio es fundamental. Hay ejercicios que son sumamente buenos o muy recomendables para la columna porque tienen poco impacto. Por ejemplo, la natación, el yoga, pilates, son ejercicios que realmente tienen poco impacto a la columna, fortalecen muy bien lo que es el tronco, el core, y eso le da mucha estabilidad a la columna. Pero también puedes hacer cualquier otro tipo de actividad física, si tú quieres ir al gimnasio, si quieres correr, si quieres hacer algún ejercicio, algún deporte. Todos los deportes generalmente son, pues le llamamos deportes de contacto, ¿verdad? Si todos están susceptibles a caídas, a golpes, a encontronazos, y pues es parte de los deportes. Yo siempre le digo a los pacientes, yo prefiero que hagas una actividad física, así sea una actividad que a lo mejor sea de impacto, a que te quedes inmóvil. Yo creo que lo peor que le podemos hacer a nuestra columna es dejarla sin movimiento, es dejarla sin fortalecimiento muscular. Las fibras musculares alrededor de la columna, cuando no las ejercitas, hacen una cosa que se llama sustitución grasa. Haz de cuenta que las células musculares se cambian por células de grasa. Entonces, eso imagínate, pierdes la fortaleza y ahí es muy susceptible que un movimiento en falso, una agachada mal, te lesione un disco intervertebral, te genere una hernia de disco, te genere que se desplacen algunas vértebras, etc. Entonces, por eso es sumamente fundamental el ejercicio y el cuidado de tu columna, evitar posturas malas, cuando vas a hacer algo, hacerlo con las protecciones adecuadas. Yo siempre les digo a los pacientes, por ejemplo, no sé, tú te pones a pensar en los trabajadores de la construcción. Oye, es que ellos levantan 20, 40 kilos, 50 kilos todos los días, claro, pero ellos están acostumbrados a ello, tienen una masa muscular que está adaptada a eso y sobre todo tienen la técnica adecuada. Cuando haces ejercicio en el gimnasio es muy común que a veces te lastimas, no por el ejercicio, sino por la técnica, lo hiciste mal. Y aquí es muy importante decirlo, ¿verdad? Porque hay muchos mitos, ¿no? Que si el peso muerto es malo para la columna, que si la sentadilla libre. Realmente no existe ningún ejercicio que sea inherentemente lesivo para la columna. Más bien, si no estás bien supervisado, si no tienes la experiencia suficiente en hacer algún tipo de ejercicio, en algún tipo de deporte, es donde te puedes lastimar. Es como cuando empiezas a correr, ¿no? Gente que dice, no, me empiezo a correr, que usa mala técnica, usa mal calzado, entonces se empieza a lastimar las articulaciones de las rodillas, las caderas, la columna. Entonces, realmente es más bien cuidar lo que estamos haciendo. Y lo mismo en el día a día. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, es algo muy pesado, ¿no? Y no está suficientemente fortalecido, preferible que no lo hagas. Si hay alguien más que lo tiene que hacer, adelante. Si lo vas a hacer tú, bueno, entonces
todo lo que te dije ahorita, una adecuada postura, la espalda bien recta, no agacharte, levantar las cosas con cuidado. Si te cansas, descansa un rato, porque es ahí cuando llevas a la columna al máximo, llega una fatiga que es cuando generamos la flexión y nos lastimamos. Entonces, hacer las cosas de poco en poco, básicamente es lo que tenemos que estar cuidando. Cuestiones más comunes, por ejemplo, las amas de casa, generalmente barrer, trapear, el trabajo doméstico es un trabajo que también es muy demandante para la columna. Tener un trapeador todo el día, así enfrente de nosotros, una carga, recordar lo mismo, una adecuada postura. Si te cansas, tómate un rato para que descanses, deja tus músculos que se relajen, agarren fuerza y vuelves a hacer tus actividades. Básicamente de eso se trata la higiene de columna, de que tú cuides tu columna para que evites que se vaya a dañar con movimientos que van a generar que un disco se rompa, que van a generar que a lo mejor que alguna vértebra empiece a desgastarse o empiece a generar cierta movilidad que no debería tener. Perfecto. Doc, ya dijimos qué podemos hacer para prevenir. Ajá. Ahora, ¿qué señales de alerta me deben de indicar que debo ir al neurocirujano? O sea, ¿qué cosas tienen que suceder en mi salud para que yo diga, ok, esto no es normal? Ok, pues mira, básicamente cuando ya tienes algunas alteraciones neurológicas, en cerebro pueden ser miles. Bueno, no miles, pero hay muchas, ¿no? Puedes tener desde alteraciones visuales, puedes tener alteraciones auditivas, puedes tener alteraciones motoras, puedes tener alteraciones sensitivas, puedes tener hasta incluso, por ejemplo, alteraciones en los estados de ánimo que a veces pueden generar porque alguna cuestión que esté dando un daño en la parte prefrontal de nuestro cerebro. Entonces, si tienes algún dato neurológico, algo que no cuadre, que digas tú, oye, ¿sabes qué? Como que mi papá, la boca cada vez la veo más chueca hacia un lado. Oye, ¿sabes qué? Como que está batallando para decir las palabras. Inmediatamente una valoración. Hay patologías que son agudas, ¿sí? Por ejemplo, un infarto, un sangrado. Esos te van a dar síntomas inmediatos. Que ir directamente a una valoración, a urgencias, que te consigan un neurocirujano para que te valore. Acuérdate lo que te dije ahorita. En cerebro tenemos un dicho muy valioso que es tiempo es cerebro. Entre más tiempo dejes pasar, más se están dañando las neuronas, más secuelas va a haber. Entonces, patologías que tengan síntomas neurológicos agudos, de inmediata urgencia, así que te hagan una valoración para saber qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en los infartos, se miden por horas. Entre más horas vas pasando, tenemos las horas platino, tenemos las horas oro, las horas plata, y que entre más tiempo pasa, el tratamiento que te podemos ofrecer ya no te va a reestructurar tus funciones normales. Y en columna, precisamente son las que te estaba diciendo. Dolores que tengan características radiculares o características de compresión medular serían alteraciones motoras, inmediatamente que hagan una valoración. Alteraciones que tengan un dolor más allá de que sea solo en la región como el cuello, en la región de la columna, que tengan una irradiación, que se corran hacia los brazos, que se corran hacia las piernas, o entumecimientos en ciertas áreas de los brazos, de las piernas. Esas son, yo creo que la triada donde yo te podría decir, hay que acudir para que te valoren tu columna y ya valorar si es que te pedimos algún estudio para ver qué es lo que está pasando. Yo creo que para todos los temas en cuanto a prevención de nuestra salud y sobre todo de cerebro y todas esas cosas tan importantes, el sistema nervioso, que creo que lo dejamos de repente un poquito de ladito, podemos estar horas y horas platicando sobre esto, sin duda, doctor. No, imagínate, es lo que más me gusta. Ahora, dijimos ahorita que el neurocirujano no siempre significa una cirugía. Claro. Pero ¿en qué momento debo de acudir yo con un neurocirujano? Mira, cuando tienes ya los signos o los síntomas que te acabo de describir, acude a la valoración. Y aquí es importante que no nos tengan miedo, porque muchas veces son patologías que podemos tratar de forma conservadora. Sobre todo las patologías de columna, sí hay mucho tabú en este sentido, pero la mayoría de las patologías de columna se resuelven de manera conservadora, es decir, con unos adecuados fármacos, adecuada rehabilitación física, un reposo relativo y fortalecimiento muscular nuevamente. La mayoría de nuestros pacientes pueden salir adelante. Hay veces que, como te decía, llegan con el diagnóstico ya de hernia, el paciente angustiadísimo porque ya cree que se tiene que meter al quirófano y tú lo revisas y dices, oye, ¿sabes qué? Es que la clínica no es tan importante.
Cuando hacemos la exploración neurológica, es muy importante nosotros ver los signos. Como te decía al principio, el sistema nervioso es tan bonito que te va dejando así las pistas clave cuando tú lo revisas de cuándo está mal y cuándo está relativamente conservada la función. Uh-huh. En columna lo que vemos mucho sobre todo es fuerza, como te dije. Uno de los criterios que yo te podría decir para decirte, oye, ¿sabes que te tengo que operar? Yo lo resumiría básicamente en dos. El primero sería que una patología de columna te genera una alteración motora. Si ya tienes una patología en columna que te está generando que tú no puedas elevar tu pie, que ya no puedas cerrar con fuerza tu mano, y eso haga que, por ejemplo, se te caigan muchas veces las cosas de las manos o te tropieces frecuentemente porque ya no levantas bien el pie, eso ya es un signo de alarma. Si yo al explorar te encuentro que realmente el grupo muscular de cierta raíz está comprometido y ya tienes una deficiencia de fuerza, sobre todo cuando hay asimetría entre una pierna u otra, una mano u otra, eso ya es un dato característico que es muy probable que lleguemos a la cirugía. Pero la mayoría de nuestros pacientes no llegan ya con una alteración motora. Generalmente llegan ¿con qué? Con dolor y con alteraciones sensitivas. Los entumecimientos y los dolores de espalda, incluso los dolores irradiados hacia los brazos, la mayoría de las veces ceden con tu rehabilitación física, con tus fármacos y tu fortalecimiento muscular. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los pacientes, como llegan en esas fases, uno los revisa, los escucha, mandamos a hacer los estudios pertinentes y ya vemos cuál es la situación. Y aquí yo siempre le digo al paciente, la decisión quirúrgica no la tomo yo estrictamente, la tomamos juntos. ¿Por qué? Porque yo te voy a operar, pero tú eres la que te van a operar. Entonces tú tomas la decisión final de qué quieres o no. Yo te voy a dar todo el panorama. Y eso es muy importante, que cuando vayan con sus médicos, pues les pidan una explicación clara. Como te decía al principio, tal vez no es que ustedes entiendan todo lo que yo ya sé a través de todos mis años de estudio, pero sí que tengas una idea clara de lo que te está pasando para que tomes la decisión. Y entonces aquí muchos de nuestros pacientes también caen como en esa cuerdita floja, ¿no? Donde les digo, híjole, es que mira, tú ya estás ahí entre que te opero y que no te opero. ¿Qué hacemos? No, doctor, ¿sabes qué? Dame chancita. Voy a echarle más ganas, voy a meterme a nadar, voy a hacer más terapias de rehabilitación. A lo mejor en un par de meses, ¿todo bien? Bien. Oye, ¿sabes qué? Ya hicimos todo, ya llevaste tu rehabilitación, te metiste a la natación y el dolor no se te quita, sigues tomando muchos fármacos, porque también eso es muy importante. No es tampoco decirte, oye, ¿sabes qué? No te opero, pero ya toda tu vida vas a tomar estas 5 pastillas, porque pues qué caso tendría, ¿verdad? Claro. Ahí no es tampoco bueno abusar de los fármacos. Entonces, en ese sentido, ese es el segundo punto. Si tu síntoma es dolor y ese dolor no se quita con todo el tratamiento conservador, es cuando llegamos a la cirugía. Pero ya para ese momento ya agotamos todas las posibilidades terapéuticas antes de llegar a la cirugía. Y vuelvo a hacer mucho énfasis en esto, sobre todo en patologías de columna. Muchas de estas patologías pueden ser tratadas de forma conservadora. Entonces, vayan a sus médicos, acudan a una valoración para que el médico sea quien les dé su opinión y ya ustedes decidan en conjunto qué tratamiento es el más óptimo para ustedes. Nosotros tenemos toda la información, es nuestro deber hacérsela saber para que juntos lleguemos al mejor tratamiento para nuestros pacientes. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor, definitivamente. Y bueno, ya que vimos cómo podemos cuidar nuestra columna, cuáles son las señales de alerta para ir al neurocirujano y al médico en general, quitarle el miedo a ir al médico, ya por favor, ya. Sí, ya. Ya estamos en otra era, ¿no? Ya estamos en otra época. Hay mucha información. Eso ya pasó de moda. Así es. Vamos a hacer una pequeña dinámica, Doc. Vamos a ver mitos y realidades de la neurocirugía. Y te voy a hacer una pregunta que ya te he hecho varias veces, pero me gustaría que la dejáramos bien en claro. ¿Ir al neurocirujano es sinónimo de cirugía? No. No, definitivamente no. Y esto depende mucho de la patología a la patología. Y vuelvo a ser, hay mucha diferencia entre las enfermedades de cerebro y las enfermedades de columna. Las enfermedades de cerebro muchas veces son inherentemente quirúrgicas porque pueden llegar a llevar un tumor cerebral, algún sangrado, alguna patología vascular, una malformación arteriovenosa, un aneurisma que se encuentra o patologías traumáticas, pero es de paciente a paciente. Siempre tenemos que valorar el paciente como un todo, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga que hacer una cirugía en un paciente de 30, 40, 50 años
a un paciente ya de 60, 70, 80, 90 años. Y tienen implicaciones desde los dos lados, buenas y malas, ¿eh? Por ejemplo, en la patología cerebral que requiere tratamiento quirúrgico, pues muchas veces tenemos un paciente en donde ya tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene falla renal, tiene muchas comorbilidades donde tú dices, híjole, pues a lo mejor la cirugía lo va a poner en mucho peligro. Y obviamente hacemos protocolos prequirúrgicos, nos apoyamos ahí de los médicos internistas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Riesgo alto de trombosis, riesgo alto de una falla cardíaca. Dices, ¿sabes qué? Pues ni modo, ¿verdad? Aunque sea un tratamiento que amerite una cirugía, vamos a tratar de irnos lo más conservadoramente posible. Y por el otro lado también los jóvenes. Yo siempre les digo esto, es lo primero que tenemos que hacer en un paciente joven, tratar de evitar la cirugía de columna. ¿Por qué? Porque la cirugía de columna implica que vamos a quitar ciertas estructuras óseas, ciertos ligamentos y hacer un abordaje, aunque sea mínimamente invasivo, que va a quitar algunas estructuras propias naturales nuestras. Siempre digo a mis pacientes, no hay prótesis en el mundo, así te digas, la que salió ayer en Corea, los japoneses, los alemanes, los estadounidenses que sacaron la más non plus ultra prótesis que conserva el movimiento, que esto y que el otro. No hay prótesis que sustituya mejor a un tejido vivo que tus mismos tejidos. O sea, si quitamos una parte del disco intervertebral, obviamente pues estamos quitando una estructura fisiológica, una estructura viva. Entonces, siempre hay que tratar de los pacientes jóvenes evitar la cirugía. Ahora, por ejemplo, en los pacientes ya de más edad, son pacientes que tienen otras características. Por ejemplo, ya no van a hacer tantas actividades físicas como los jóvenes, ya son pacientes que a lo mejor la expectativa de vida es menor. Entonces, por ejemplo, si yo te hago una cirugía de columna, si es necesaria hay que hacerla a cualquier edad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si puedo evitarla, imagínate, yo te voy a hacer una instrumentación en tu columna, vamos a poner unos tornillos, vamos a poner unas barras. Si yo te las pongo a ti, que estás muy joven, no sé cuánto vamos a vivir cada quien, no lo sabemos, pero los jóvenes pues se espera que vivamos, o sea, a los 70, 80, 90 años. Entonces, ¿cuánto te quedan? Te quedan 30, 40, 50 años. Entonces, ¿qué pasa cuando fijamos una parte de la columna? Esa parte de la columna, aunque no lo vas a ver tú, o sea, no vas a sentir que flexionas o extiendes menos, tu columna sí lo siente. Y el segmento de arriba, que ya no tiene fusión, se puede desgastar. Entonces, imagínate, es muy diferente decirte, oye, te operé a los 60 años, te quedan a lo mejor unos 25 años de expectativa de vida, probablemente no se desgaste el segmento de arriba. Te opero a los 30, a los 40 años, tienes otros 45, 50 años de vida, se puede desgastar. Entonces, por eso aquí todos los pacientes tienen que ser evaluados de una forma única. O sea, nosotros tenemos que ver a nuestro paciente, ver sus características. Por eso te decía yo, parte de la consulta, la anamnesis, es decir, el cuestionario que yo te hago. Saber quién eres, qué enfermedades tienes, a qué te dedicas, si haces actividad física o no. Luego, físicamente, cómo estás, a tu exploración física, cómo están la fuerza en tus brazos, tus piernas, si tus reflejos están funcionando, si ya no funcionan. Y finalmente, tus estudios de imagen. Entonces, yo creo que no es sinónimo de cirugía, a pesar de que esté nuestro nombre neurocirugía, el que tengamos que tratar siempre con cirugía. Y vuelvo a ser muy repetitivo en esto. La columna, sobre todo, siempre debe tratarse de menos a más. Hay pacientes que a veces, desgraciadamente, me llegan y tienen una cirugía que no les resolvió el problema. ¿Por qué? Porque a veces el problema no era la hernia de disco. Hay pacientes que me llegan ahí con una patología del disco, pero tú lo revisas y dices, no, mira, ni el dolor se te corre por la parte de atrás de la pierna, no tienes alteraciones de la sensibilidad, tu reflejo está funcionando normal, lo que te duele es más la espalda, probablemente traes como una lumbalgia, le llamamos lumbalgia mecánica, te lastimaste la espalda y ahí con rehabilitación, terapia física, fármacos, te iba mejor. Entonces hay pacientes que a veces incluso me llegan con alguna cirugía porque en la imagen se veía una patología quirúrgica, pero no les resolvía el problema y yo ya sin la cirugía los mando a todas las terapias pertinentes, hacemos los tratamientos adecuados y el paciente ya sale adelante. Entonces, no le tengan miedo a ir con sus especialistas en columna. Es importante la comunicación adecuada, es importante que nos digan toda la verdad, porque cuando nosotros tenemos todos los datos, podemos saber exactamente de qué se trata y podemos realizar realmente un diagnóstico efectivo y dar un tratamiento que se complemente con ese diagnóstico para que al paciente le vaya bien. Perfecto. Ahora, hablando ya de las cirugías, ¿las cirugías neurológicas siempre dejan secuelas? No. De hecho, es algo que siempre hablo con mis pacientes.
El objetivo de una cirugía es quitarte la patología que te está quejando, ya sea a nivel cerebral o a nivel de columna, y que neurológicamente tú salgas, cuando menos, en las mismas condiciones que antes de la cirugía. Ya después se verá qué tanto tienes de mejoría. Pero siempre es muy importante recalcarlo. Nuestro objetivo es hacer una cirugía, retirar la patología, la enfermedad que está generando los síntomas en nuestro paciente y que nuestro paciente salga íntegro. Y eso es algo que se ha consumado con los años a través de la neurocirugía, por decírtelo así. Antes era muy común que los neurocirujanos de antaño dijeran, oye, ¿tienes ahí el tumorzote? Hay que quitarlo por completo, ¿verdad? Entonces, al quitarlo por completo, muchas veces dejas ahí algunas áreas del cerebro inutilizadas, ¿verdad? Porque es un tumor que abarcaba un área motora, es un tumor que abarcaba a lo mejor un área visual o algo que te generara ya realmente unos síntomas o unas comorbilidades a largo plazo. Hoy tenemos unos términos mucho más avanzados, que significa, por ejemplo, en una cirugía de tumor hay una cosa que se llama resección máxima segura. ¿Qué significa? Si tú tienes un tumor cerebral, mi objetivo es quitarte la mayor parte del tumor, cuando no lo puedo quitar todo, quitarte la mayor parte del tumor, pero sin dañarte el cerebro sano. Okay. Porque ¿qué caso tendría decirte, oye, ¿sabes qué? Ya no tienes nada de tumor, pero ya no mueves nada de tu cuerpo izquierdo. Ya no mueves nada de tu cara. Ya no puedes hablar. Eso es sumamente trágico, ver ese tipo de pacientes. Siempre hay riesgos. Eso es muy importante que cuando acudan a sus médicos, es nuestra responsabilidad, pero si se nos llega a pasar, que nos recuerden, sobre todo recordarles los riesgos y las posibles complicaciones de una cirugía, para que te digo, tú tengas todas las cartas sobre la mesa para decir si el tratamiento es lo mejor para ti, si tú lo quieres o si de plano prefieres continuar con algún otro tipo de tratamiento más conservador. Pero las cirugías, nuestro objetivo siempre es que nuestro paciente se opere, salga sin secuelas y que los síntomas que ya tuviera vayan mejorando conforme pase el tiempo. En la patología de columna es lo mismo. Tú tienes un paciente que tiene, por ejemplo, una hernia de disco, una compresión severa que ya no te levanta bien el pie, lo levanta poquito, llegó a tiempo, lo viste, decidiste que finalmente tenías que hacer la cirugía, la llevas a cabo. Hay muchas alternativas y gracias a la tecnología hemos avanzado muchísimo, tanto en la seguridad de la cirugía como en los pronósticos a temprano, corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Hacer cirugías cada vez menos invasivas. Y también recalcar ahí, ¿verdad? Menos invasivas no solamente significa una herida más chiquita, significa que te daño menos las estructuras de alrededor. Y eso hace que tu recuperación sea más rápida, tu reinstauración de tus actividades normales sea mucho más rápida también, tengas una mejor tasa de recuperación, tengas menor dolor postquirúrgico. Pero también sigue habiendo las cirugías grandes, ¿verdad? Y la cirugía abierta sigue siendo una opción en los pacientes cuando es necesario realmente hacer, pues a lo mejor, descompresiones más amplias, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tumor de médula, donde sí tienes que realmente quitar una estructura ósea para llegar a hacer la resección. Pero nuestro objetivo y nuestra satisfacción más grande queda cuando vemos a nuestros pacientes en la consulta y hasta nos tomamos fotos con ellos de lo felices que estamos de que estamos hablando, estamos platicando. Ellos ya te dicen, ¿sabes qué, doctor? Ya muevo bien mi brazo, ya puedo volver a caminar normal, ya no me duele tanto la espalda, estoy haciendo mis actividades cada vez mejores. Entonces, aunque la cirugía siempre conlleve un riesgo de lesión, un riesgo de secuela, estas se deben de limitarse al máximo y la mayoría de nuestros pacientes deben de tener un final en el que básicamente les resolvemos el problema sin secuelas. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que siempre buscamos en todos los pacientes. Claro, no siempre se logra. Puede llegar a suceder que el paciente no tenga una buena respuesta al tratamiento, puede haber un resangrado en el lecho quirúrgico, puede haber que el tumor realmente abarcaba demasiado y sí se dañó alguna estructura vascular o se generó un edema cerebral que generó un daño, un infarto, pero esas secuelas se limitan muchísimo con el uso de tecnologías adecuadas. En cerebro podemos usar neuronavegadores, sistemas de mínima invasión en cirugía de columna, neuronavegación también en columna, todo para que nuestros pacientes tengan la mayor tasa de éxito con el mínimo porcentaje de complicaciones. Entonces, la cirugía siempre debe llevarnos a pensar que nuestro objetivo es que tú mejores tu salud, se quite tu enfermedad
y no te haya generado una secuela. Ahí lo importante que te decía ahorita, no te puedo asegurar que regreses o que quedes sin secuela si ya me llegas con la secuela. Si ya no me mueves el pie antes de la cirugía, oye, no te puedo asegurar que se regrese, ¿sí? Claro. Lo que te puedo asegurar es que no avance, que no se te pierda ahora la movilidad de la rodilla o la cadera, que puedas seguir caminando. Por eso la importancia de la detección temprana y el tratamiento. Y no les tengan miedo a las cirugías. Yo siempre les explico a mis pacientes, cuando por ejemplo es cirugía cervical, cuando es cirugía lumbar, todos los posibles escenarios que pueden pasar, todas las posibles complicaciones. Y siempre les digo, miren, les voy a echar ahí todas las cartas y se me van a asustar. Les digo, porque esta es mi obligación, decirte lo que puede pasar. Pero la tasa de complicaciones es baja. Por ejemplo, en una cirugía de columna, la más común en cirugía lumbar es una ruptura de las membranas. Haz de cuenta que la médula y las raíces nerviosas van como que en un globito. Son unas membranitas que lo recubren, que también recubren el cerebro y van flotando en líquido cefalorraquídeo. Bueno, esas membranas, cuando han estado comprimidas mucho tiempo, se pueden generar adherencias, se pegan a los tejidos. A veces las personas que no son del área médica, a veces pensamos que el cuerpo es como un Lego, ¿no? Que tú dices, ay, pues el neurocirujano como que va desarmando las piececitas y nomás hasta al final las junta. Y no es así. O sea, cuando tú ves la piel, no crees que yo digo, mira, esta es la pielecita, esta es la subcutánea. No, está todo pegadito, ¿ah? En cierta manera, en mayor o menor medida. Es nuestro deber hacerlo con suficiente cuidado, ser muy meticulosos, ir separando todo. Pero, por ejemplo, esas membranas, si están muy adheridas por ese fenómeno de compresión de tanto tiempo, a veces se pueden rasgar. Y eso genera que se fugue el líquido cefalorraquídeo. Ahí lo que hacemos es una reparación, se pone incluso un parche, un pegamento y se sella. Pero ahí, por ejemplo, si el paciente yo le voy a poner a caminar al día siguiente, me tengo que esperar un par de días más. ¿Por qué? Porque imagínate que la columna, esto es básicamente física, Nay. Si tú estás de pie, tu cilindro tiene más presión abajo. Entonces se va a despegar el parchito que puse. Tengo que dejarte acostado para que la presión sea un poco más equilibrada y acabe de sellar de este lado. Y esa complicación en cirugía de columna está reportada entre un 5 a un 7% en todas las cirugías de columna. El porcentaje es bien bajo y tiene una solución. Entonces, por eso te digo, aunque llevamos a cabo una cirugía, la mayoría de nuestros pacientes salen sin secuelas y por el contrario, con su terapia física, con su rehabilitación, el paciente va mejorando y termina con un estado físico mejor del que tuvo antes de su cirugía. Ese es nuestro objetivo. Doc, qué bárbaro. Ha sido súper interesante todo lo que nos has dicho. Gracias. Y como te decía ahorita, yo creo que tenemos horas para sacar muchísimos temas. Claro. De verdad es que es muy importante que conozcamos todos estos temas precisamente para eso, para quitarle el miedo a ir a los especialistas, de quitarnos ese estigma de que vamos a ir y va a ser una cirugía a fuerzas, o que a fuerzas va a ser una cirugía trágica. No es el caso. La tecnología ha avanzado muchísimo, los estudios han avanzado muchísimo, y personas tan preparadas como tú, de verdad es que dan una seguridad para acudir ahora sí que al doctor. Sí, claro. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, Doc. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Qué bárbaro. ¿Dónde te encontramos para cerrar? Yo tengo mi consultorio aquí en el Christus Muguerza, en el Centro Médico 3. Es el nuevo que estamos aquí en Paseo Simón Bolívar número 1000. Mi consultorio es el 202, está en segundo piso. Ahí estoy básicamente de lunes a jueves. Y consulto también en Delicias, en Ciudad de Delicias consulto los viernes en los consultorios de Hospital Fortaleza. Básicamente ahí es mi consultorio. Pero si en algún momento llegan a tener, porque a veces puede pasarnos, ¿verdad? Es una urgencia, básicamente pueden pedirles, casi todos los hospitales tienen mis datos. Si ellos tienen una urgencia, que tienes un accidente, que caíste, etcétera, puedes pedir al hospital que me llamen. Mi nombre es Daniel Piñón y básicamente con mucho gusto yo acudo, hago la valoración, si es que tenga sea en el área de urgencia, si es necesario hospitalizar a algún paciente, dar un tratamiento quirúrgico de urgencia o simplemente hacer vigilancia y dar una valoración. Con todo gusto ahí estamos. Muchas gracias de nuevo, Doc, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, ya sabes, hay que cuidar muchísimo nuestra cabeza, nuestro sistema nervioso. Hay que estar muy, muy conscientes de cada uno de los movimientos que hacemos en nuestro día a día. Y cuídate mucho, cuida tu salud, cuida de tu familia, cuida de todas las partes de tu cuerpo. Muchas gracias por estar aquí en un capítulo más de Espacio Saludable. Gracias. Hasta luego.